Amados hermanos, ¿cómo están ustedes? Es un gusto saludarles desde este lugar y sobre todo a través de esta vía, ya que como ustedes saben, pues no es posible ahorita congregarnos, cuánto extraño verlos en la iglesia. Sin embargo, me da gusto poder llevarles a ustedes este mensaje que obviamente cada uno de nosotros necesitamos, cada uno de nosotros debemos estar siempre escuchando la palabra de Dios. Yo estoy seguro que ustedes en casa están leyendo también las Sagradas Escrituras. Sería esto un magnífico complemento. Cuando ustedes leen y cuando escuchan la palabra de Dios, espiritualmente van creciendo ustedes, porque saben, todos y cada uno de nosotros necesitamos estar conociendo de la palabra de Dios, conociendo su voluntad y crecer espiritualmente para ser cada día mejores hijos de Dios. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de algo que pareciera que cuando lo leemos estamos leyendo los periódicos de estos días. Miren, quiero leerles esta porción de las Sagradas Escrituras que se encuentran en Eclesiastés capítulo 3, versículos 16 y 17. Primeramente les leo el versículo 16 que dice: Vi más debajo del sol. En lugar de juicio, allí había impiedad, y en lugar de justicia, allí había iniquidad. ¿No es verdad que parece ser que es en estos días donde las Escrituras están cobrando vida, están cobrando realidad? Es increíble que después de tanto tiempo que tienen estas Escrituras escritas, todavía la humanidad sigue siendo la misma. Todavía no ha aprendido a cambiar su vida, a dejar que el Espíritu de Dios vaya cambiando su forma de ser, de pensar, de vivir, inclusive de hablar. Pero vamos a adentrarnos un poco en esto. Las noticias de estos días nos muestran que este mundo está en crisis, está pasando por dificultades un tanto cuanto serias. Y creo que es conveniente que hablemos de estas cosas porque al menos el pueblo de Dios debe de estar tomando otro camino, debe de estar esforzándose en que su vida sea diferente, que ya no seamos los mismos del mundo o como los del mundo, que ya no seamos como los demás, sino que mostremos que nosotros no solamente tenemos una fe, sino que tenemos ya una nueva manera de vivir. Estamos viviendo en vivencias. Mucho se dice que después de este problema que estamos pasando, de la pandemia que estamos sufriendo, mucho se dice que después de esto seremos diferentes, que vamos a cambiar. Es decir, hay esperanzas de que la humanidad vaya cambiando, vaya regenerándose, vaya haciéndose cada vez diferente, porque ya no podemos seguir viviendo en medio de tanta maldad, en medio de tanta injusticia. Por eso cuando leo esta porción de las Escrituras, que el escritor dice que encuentra impiedad y que en lugar de justicia hay iniquidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué horrible! Que todavía el mundo no ha aprendido a comportarse como manda el Señor, como Dios nos ha dado su palabra. Cada uno de nosotros debemos de ver nuestras actitudes, debemos de reflexionar en lo que hacemos, si lo estamos haciendo para bien de todos o solamente nos queremos aprovechar de los demás. Entonces, este ambiente difícil que estamos pasando ya debe de ser un tanto cuanto diferente. Ya no podemos intervenir nosotros en la vida de los demás tratando de perjudicarlos o tratando de sacar provecho de sus debilidades, sino que al contrario debemos ya de encontrar un mundo, o mejor dicho, debemos de trabajar en un mundo diferente. Pero ¿qué le vamos a hacer? Todavía estamos aquí y estaremos aquí mientras Dios lo permita, pero mientras estamos, esforcémonos por ser diferentes todos y cada uno de nosotros. Bien, hay que hacer algo más, no solamente de conocer la palabra de Dios, no solamente de leerla, hay que hacer algo más. Yo opino que debemos ya de esforzarnos en vivir lo que cada semana en la iglesia escuchamos, lo que si usted tiene la costumbre, la sana costumbre de leer la palabra de Dios, si usted va reflexionando en lo que lee y se está esforzando en ser una persona diferente, ya usted debe de estar empezando a vivir en un mundo diferente. Bien, en lugar de bienestar o en lugar de lamentarnos, en lugar de bienestar encontramos que dolor, tristeza, desasosiego y lamentamos mucho esta situación. ¿Qué debemos hacer? Bueno,
Tampoco debemos estar deprimidos. Es necesario que busquemos lo que debemos hacer, que intentemos realmente vivir la palabra de Dios. Ese es el deber del creyente, esa debe de ser la misión de cada uno de nosotros. Esta situación puede llevarnos a desconfiar inclusive hasta de nuestras autoridades. Y qué terrible que no podamos confiar en nadie, que no podamos confiar en el hombre, sino que tengamos que dudar, que cuidarnos, que tengamos que buscar la protección en todo lugar. Pero si empezamos nosotros, yo creo que el mundo va a ser diferente. Al ver los medios de comunicación, lo que nos dicen, lo que encontramos en los periódicos, en las revistas, lo que encontramos en la televisión, lo que escuchamos en el radio, realmente es lamentable. Se habla de violencia, se habla de mucha maldad, se habla de cosas que simple y sencillamente a veces nos parecen increíbles. ¿Cómo es posible que después de tanto que se predica el Evangelio, donde quiera que se predique, el mundo no cambia, el mundo sigue siendo malo, perverso, inicuo? Ya es tiempo de que reflexionemos todos y cada uno de nosotros qué vida estamos llevando, qué es lo que estamos haciendo. Parece ser que no hay solución, parece que en este mundo todo es malo, todo es perverso. Y lo peor de todo, que nosotros los creyentes muchas veces estamos cayendo en las mismas cosas. Maldad, violencia, iniquidad. Quisiera más bien que alguien hiciera algo más por nosotros, que hablara o que intentara vivir en moralidad, que viviera en justicia, que estuviera en equidad. Tal parece que esto no existe en el mundo de hoy. Tal parece que esto es solamente un cuento bonito por ahí que alguien habla y dice. Pero si seguimos leyendo la Biblia, hay esperanzas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, voy a leer el siguiente versículo de Eclesiastés 3, ahora el versículo 17 que dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Esto que está diciendo el escritor de Eclesiastés dice, pero todavía tengo una esperanza, pero todavía confío en que algo bueno va a suceder, porque si yo he creído en Dios, si yo sé que Él tiene poder para transformar corazones, para transformar vidas, yo sé que entonces Dios puede hacer algo. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para cambiar, hay un tiempo para que la verdadera justicia se manifieste, hay un tiempo para que todo sea diferente. Dice el capítulo 17, al justo y al impío juzgará Dios. Qué importante es que nosotros pensemos, no solamente los malos, no solamente los perversos, aún los justos. ¿Pero por qué? Por lo siguiente, porque también una porción de las Sagradas Escrituras dice, en palabras del Señor Dios Todopoderoso, dice, he aquí yo daré el pago, yo haré justicia. Y entonces esto quiere decir que al justo hará justicia y al impío también hará justicia. Para uno, justicia de consolación, justicia de bendición, y para el malo, justicia de condenación. Esto es lo que el Señor va a hacer y esto debe alentarnos, porque si nosotros leemos la Escritura cuando dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en manos de los opresores. ¿Qué quiere decir? Esto será mientras el Señor lo permita, mientras el Señor no haga justicia. Pero una vez que el Señor haga justicia, y esto nos alienta, porque el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo registra estas palabras. Mateo 13, 41 al 43, que dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El versículo 42 dice, y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y el 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué interesante. Dios está hablando del día en que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia.
y nos está diciendo ahora las cosas que van a suceder para que no nos demos el día de mañana por sorprendidos. Cada uno de los que estemos allá, yo guardo esa esperanza, como decía el apóstol Pablo, y cuando el Señor Jesucristo regrese, que nos encuentre como Él quiere. Me gusta esa palabra optimista del apóstol Pablo, cuando dice que yo esté bien. Y eso creo que todos y cada uno de nosotros debemos tener esa esperanza. No necesariamente tenemos que morir, no necesariamente tiene que esperar el Señor a que lo malo se acabe. Él vendrá a hacer justicia y viene precisamente a levantar su iglesia. ¿A qué viene? Dice, me gusta mucho esta parte del Evangelio cuando dice, enviará el Señor Jesucristo a sus ángeles y recogerán de su reino, de este lugar de la tierra, porque este lugar debe de ser el reino de Dios, solamente que el enemigo se ha encargado de apoderarse y de manipular los corazones de los hombres. Pero me gusta más cuando dice el Señor Jesucristo, recogerá de su reino los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. No lo digo esto como condenación. Quiero que cada uno de todos los que son creyentes y aún los que son inconversos crean que el Señor va a hacer justicia, que no solamente se trata de castigar por castigar. Como lo he dicho en otras ocasiones, Dios no es un Dios de castigo, es un Dios de amor. Y precisamente por el amor que tiene a su creación, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero bueno, no todos entienden esto. No todos quieren conocer esas porciones de la Escritura, pero me gusta más seguir leyendo cuando dice que van a ser recogidos y echados al horno de fuego. Todos sabemos a qué se refiere, no necesito decirlo. Entonces, ¿qué dice? Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque obviamente ya no habrá remedio para su situación. Pero vamos a lo mejor, que dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, reflexionen lo que está diciendo el Señor, lo que ha quedado registrado en las Sagradas Escrituras. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo lo pondría en estas maneras. ¿Has escuchado esto? Reflexiona. ¿Cómo estás caminando en esta vida? ¿Qué estás haciendo? Escucha lo que te dice el Señor, pon atención en ellos y cambia. Sé diferente. Seamos quien seamos, pobres o ricos, hombres, mujeres, niños o viejos, como seamos. Tenemos que pensar en la palabra de Dios, tenemos que meditar detenidamente y ver cuánta necesidad tenemos de cambiar nuestra manera de vivir. Bien, si seguimos leyendo, en el versículo 17 dice que habrá justicia. La esperanza vuelve a nosotros. Lo que sucede no pasa desapercibido para Dios. Todo lo que está sucediendo, Él lo sabe, Él lo conoce. Solamente está esperando que haya verdadero arrepentimiento. Está dando esa esperanza para que los hombres se vuelvan a Él. Y me gusta lo que dice el escritor de Eclesiastés. Y dije en mi corazón, es decir, pensé, medité detenidamente y dije, esto va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer limpieza y a los justos los llevará a su reino, al verdadero reino donde el Señor impera, donde ya no hay maldad, donde ya no hay injusticias. Dicen que no habrá lloro, que ya no habrá lamento, no habrá tristeza, sino todo cambiará, todo será diferente. Yo tengo esperanzas en esa vida, yo creo que esa vida sí existe, y que obviamente al estar en el reino de Dios, la vida debe de ser diferente. Esto nos llena de gozo y de esperanza, porque hay un tiempo para lo que se quiere y para lo que se hace. ¿Quién de nosotros no quiere que haya verdadera paz? ¿Quién de nosotros no quiere que se acabe la maldad? ¿Quién de nosotros no está pensando en una vida diferente? Todos y cada uno de nosotros, aún por malos que seamos, también queremos tener un mundo de paz, un mundo de tranquilidad. Pero llegará el tiempo en que el Señor se levante como juez y hará justicia. Llegará ese tiempo en que el juez supremo hará verdadera justicia y obviamente ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá nada que se pueda
lamentar. Entonces, nosotros leyendo las Escrituras encontramos esa esperanza de vida, esa esperanza de amor que el Señor nos ha prometido. Si los jueces, los que se encargan de hacer justicia en el mundo, si los jueces fueran verdaderamente justos, sería la vida diferente. Pero no los vamos a juzgar, no los vamos a criticar. Después de todo, son seres humanos. Y como seres humanos están expuestos a cometer errores. Eso no lo podemos remediar. Cada uno se esfuerza, cada uno de ellos trabaja conforme ve que las cosas suceden. Pero no podemos eliminar totalmente esa naturaleza pecaminosa. Son jueces, son seres humanos. ¿Y qué pasa? Pues que muchas veces dejan de llevarse por su naturaleza carnal. Muchas veces, siendo hombres con sentimientos, con emociones, pues obvio, tienen derecho a fallar. Yo lo pongo de esa manera, porque el hombre perfecto todavía no se ha levantado sobre la tierra. Me refiero al hombre. El hombre natural todavía no. Pero el hombre perfecto, el verdadero hombre perfecto, es Jesucristo. Y llegará el momento en que Él hará verdadera justicia. Entonces, la sabiduría de Dios hará verdadera justicia. No podemos nosotros verdaderamente vivir estos tiempos en la verdadera justicia, pero ¿qué tal si nos esforzamos? ¿Qué tal si hay un tiempo para esforzarnos en ser hombres y mujeres diferentes? Por esto que el versículo 17 de Eclesiastés nos llena de esperanza, nos deja ver un tiempo optimista, nos permite ver un mundo diferente. Dios ha establecido sus leyes respecto a lo bueno y a lo malo. Si bien todos rendiremos cuentas, quiero pensar que hemos decidido a vivir en la rectitud y queremos seguir caminando en los caminos del Señor, los verdaderos caminos que nos llevan al cielo. Así que, hermanos amados, pareciera que estos tiempos van a tener un tiempo de cambios. Yo quiero pensar en eso porque el Señor lo promete en su palabra. Yo quiero tener esa esperanza porque el Señor nos la da. Y entonces en esta vida aparentemente que no, yo estoy seguro que este tipo de vida no encaja en los planes de Dios. Y Él ha permitido esto, pero no es porque lo tenga planeado. Simplemente ha dado libertad al hombre. Entonces lo cierto es que las grandes injusticias no reflejan el anhelo de Dios. No es porque Él diga, sí, que se haga injusticia, que sean injustos. No, Él está dolido, está triste, porque el mundo no voltea sus ojos a Él. Entonces los seres humanos tenemos que conocer más de la voluntad de Dios, vivir conforme a su palabra, esforzarnos en ser hombres y mujeres diferentes. Podemos estar seguros de que Dios dará perdón, de que Dios redimirá al mundo y todos los que acudan a Él arrepentidos encontrarán aceptación en su gracia. Solamente cuando hay arrepentimiento, solamente cuando hay verdadero reconocimiento de que Dios es grande, de que Dios es amor, de que Dios nos cubre y Él quiere que un cambio en nosotros. Quiere que empecemos a vivir esa vida que Él ha prometido en el cielo. Que empecemos, voy a ponerlo así, que empecemos a entrenarnos para esa vida que el Señor nos va a dar en la eternidad. Hermanos, amigos, yo quiero que ustedes reflexionen en esto, que se esfuercen y que junto con su familia trabajen en vivir en un mundo mejor. Yo sé que estamos rodeados de maldad, de perversión, de injusticia, lo que usted diga, lo que usted quiera. Pero si estamos viviendo en Cristo, todas las cosas pueden cambiar. Nuestra casa debe de ser el primer lugar donde haya cambios. Vamos a esforzarnos porque, como decíamos en un tiempo, nuestra casa sea un hogar de verdadero gozo, de verdadera paz. Que sea la sucursal número 1 del reino de Dios. Mientras llegamos a ese reino, que nos esforcemos que nuestra casa así sea. Les bendice y les saluda su servidor y amigo, el pastor Ricardo. Mucho gusto.